las noticias. Porque, o sea, las noticias... En realidad, seamos justos, lo sabemos porque fue enjuiciado recientemente. El general Juan González. Sí, ¿no? ¿Y lo han sentenciado? No todavía. Entonces, pero señor Rey, yo lo que estoy diciendo... Yo estoy de acuerdo contigo. Pero déjeme desarrollar la pregunta. O sea, el general Juan González, por ejemplo, es un caso emblemático que podría presentarse un caso de injusticia. Pero en el caso del general Rivera Lazo, se dice, él fue jefe de la DINTE, ¿no? Técnicamente era el organismo del cual dependía el Grupo Colina. Entonces la gente dice, ¿por qué se sale a defender los dos casos de la misma manera? Entonces se quiere juntar la paja y el grano, como se dice comúnmente. No, señor, y te pido que no repitas eso, y si lo quieres repetir, entonces en mi concepto estás cometiendo la misma injusticia, Víctor Andrés, con todo respeto, que cometen los caviares. Hay una sola jurisdicción que puede determinar la culpabilidad o la inocencia de alguien, que ese es el Poder Judicial. Yo he defendido en mi discurso del 7 de junio el otro día, tanto al general Juan González, que me parece absolutamente sintomático, que justo después de la liberación de Berenson, sin embargo, empiece un fiscal a citarlo a él, lo mismo, por acusación de delito de asesinato agravado y desaparición de personas, y lo mismo he citado también el caso de Juan Rivera Lazo. El único que determina la culpabilidad es el Poder Judicial. Mientras el Poder Judicial no haya dictado sentencia, Víctor Andrés, ni los caviares, ni los medios de comunicación, ni tú ni yo, tenemos derecho a hablar de la... Este general es extraordinario. ¿Por qué? Porque lo dicen los periódicos. En cambio, sí es sospechoso y no hay que defenderlo porque efectivamente parece que fue culpable. No, señor, eso es injusto. Eso es exactamente no defender los debidos procesos. Y eso es del ejemplo que pongo. Alguien le dijo alguna vez, mejor dicho, alguien sí se lo ha dicho, yo no se lo he dicho nunca, porque no soy injusto, a los caviares que defendieron el debido proceso de Abimael Guzmán y de los peores terroristas, que ellos lo que querían era defender las atrocidades de Sendero, yo nunca se los he dicho. Y sin embargo, no me gustaba lo que estaban haciendo, pero no se me ocurrió acusarlos a ellos de terroristas. Y en cambio ellos, que yo defiendo el debido proceso de gente que no se ha comprobado como sí estaba comprobado en el caso de Abimael Guzmán. Entonces pasemos al tema concreto, ministro. Déjame la última frase. Yo defiendo el debido proceso de todos. Ellos que defendieron los de Guzmán dicen que yo, al defender el debido proceso de los que nos defendieron, estoy defendiendo las supuestas atrocidades que ellos dicen que estos señores militares cometieron. A ver, pasemos absolutamente hipócrita. Pasemos al tema concreto. Usted no defiende acciones u omisiones. Usted lo que defiende de los militares, usted defiende que tengan un debido proceso. Defiendo los derechos humanos, los de todos, no solo los de los terroristas. ¿En qué se expresa el hecho que usted señala? ¿De qué manera no se está cumpliendo el debido proceso de los militares? Díganos, por ejemplo. Por ejemplo, te voy a decir, el señor Juan Rivera Lazo lleva contra todos los plazos establecidos en la legislación 9 años presos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Así es verdad. Ahí tienes un ejemplo. El señor Juan González, que no hay más que el testimonio del señor Rincón, ya está siendo interrogado por una fiscalía con la intención evidente de denunciarlo. Y ojalá que no se le denuncie. Pero tengo el caso de otros militares a los que sí se les ha denunciado plenamente injusto. Por ejemplo, en el BRAE, ya ni siquiera de los años anteriores. O mejor, te voy a poner otro ejemplo. Los señores de marinos del frontón, ¿de acuerdo? Supuestamente autores de genocidio para algunos. Supuestamente, absolutamente falso, pero bueno. ¿Cuándo se cometió lo del frontón? ¿O cuándo sucedió lo del frontón? ¿Te acuerdas? El primer gobierno de Alan García. Por eso, en los 80s, ¿no es cierto? Muy bien. Si no me equivoco, el propio año 86. Cuando el Perú se adhirió a la convención por la cual son imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, se adhirió teniendo en cuenta lo que dice el artículo 103 de nuestra Constitución, y además específicamente estableció un párrafo directo que decía
esta convención entra en vigencia al Perú, de acuerdo al 103 de la Constitución peruana, solo para los crímenes a los que se refiere la convención, cometidos después de la fecha en que esta convención entra en vigencia para el Perú, es decir, noviembre del 2003. Ministro, nos tenemos que ir a un corte y regresamos con este tema. 9:19, volvemos. 9:24 de la mañana, seguimos conversando con el ministro de Defensa, Rafael Rey. Y para resumir esta opinión, déjeme insistir en mi pregunta. En síntesis, ministro, aclaremos las cosas. Usted no está entonces diciendo que el general Juan Rivero Lasso es inocente o no de los cargos en los cuales se les vincula al Grupo Colina. No se está pronunciando sobre la inocencia y la culpabilidad, sino sobre el debido proceso. Por supuesto, es que no podría pronunciarme ni yo, ni tú, ni los caviares sobre la culpabilidad o inocencia, porque sobre la culpabilidad e inocencia solo se pronuncia y debe pronunciar el órgano jurisdiccional, que es el Poder Judicial, porque tú no tienes todos los elementos de juicio, ni yo los tengo, ni los caviares que dicen tenerlos los tienen. Los únicos que tienen las pruebas o las falta de pruebas para saber si una persona es o no culpable de lo que se le acusa es el Poder Judicial. Por lo tanto, yo nunca señalo en estos casos, no estoy hablando de la culpabilidad o de inocencia, estoy solamente defendiendo el debido proceso. Y hay gente que está dispuesta, de hecho, a defender el debido proceso, y no me parece mal, de Abimael Guzmán, como lo han hecho, tanto así que consiguieron que la Corte Interamericana declarara nulos los juicios para que los volviésemos a juzgar acá, con todo lo que eso ha significado de costo para el Perú y de congestión en el Poder Judicial, y sin embargo no quiere reconocerle el debido proceso a los defensores de nuestra sociedad. Bueno, no hay derecho.